Bien, como dijimos, vamos a continuar con esta parte de la ley de Faraday. Vamos a hacer algunos ejercicios, 2 o 3, que nos permitan ver cómo se maneja la parte operativa, la matemática. Entonces, el anterior lo concluimos con esto. Tenemos 4 posibilidades para el flujo. Que vaya hacia afuera, que vaya hacia adentro, que aumente o disminuya, que aumente o disminuya. Entonces, si va hacia afuera y aumentando, la corriente inducida se opone al flujo hacia afuera y aumentando, perdón. Si va hacia afuera y disminuyendo el externo, entonces la corriente inducida se opone a la disminución hacia afuera. Circula así. Si el flujo magnético externo va hacia adentro y aumentando, la corriente inducida se opone al aumento hacia adentro y por lo tanto circula así. Si el flujo magnético externo hacia adentro va disminuyendo, la corriente se opone. ¿De acuerdo? Entonces ve el primer ejemplo. Supongan que tienen una región, aquí una región grande, en donde el campo magnético va hacia adentro. Esta es la frontera, es una línea, hay campo magnético y es uniforme. Espacialmente es uniforme en todos los puntos del espacio, de esta raya a la izquierda. Tiene la misma magnitud en cualquier punto y de hecho no cambia con el tiempo. Entonces B es uniforme, es decir, no cambia espacialmente. Y constante quiere decir que con el tiempo no cambia de tamaño aquí y va hacia adentro. Ahora supongan que tienen una espira. Y si quieren, esto está en un plano horizontal, para que no se preocupen del peso y eso. Y esta espira está hecha de un alambre que tiene resistencia R. Y que de ancho mide A y de largo mide, si quieren ustedes, B. De todos modos, esta no va a ser muy importante. Tiene un largo B y un ancho A. Y que algo le está moviendo para allá con velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ver cómo circula la corriente inducida y inducida. B, fuerzas magnéticas que actúan sobre la espira. Les vuelvo a repetir, si quieren piénsenlo en un plano horizontal. Fuerzas magnéticas. Y vamos a discutir algo sobre conservación de energía. Es un problema que tiene que ver más con física, aunque bueno, de alguna manera también la idea es que empiecen ustedes a ver cómo se maneja la expresión de la ley de Faraday, que es esta. Recuerden que les dije que la corriente inducida, si yo tengo la resistencia de la espira, como es el caso, si divido esto entre R, eso me da... ¿Cuánto vale la I? La FEM no es otra cosa que voltaje, fuerza electromotriz. Déjenme quizá también hacer una referencia a eso. El flujo magnético, como ustedes se deben de haber dado cuenta, es un escalar. ¿Cuáles son las unidades de este que es un escalar? Se llaman Webers. ¿Y qué van a hacer? Pues teslas por metro cuadrado. Teslas que multiplica a metro cuadrado. ¿De acuerdo? E, la FEM, es fuerza electromotriz. Es un escalar que se mide en volts. Es voltaje. Entonces, si yo divido... Bueno, si ustedes toman la derivada de esto con respecto del tiempo, les va a dar unidades de volts. Eso espero que ustedes lo hagan, para no estarnos desviando ya con eso.
Pero entonces el Weber es la unidad de flujo magnético. Y su derivada con respecto del tiempo nos va a dar volts. Bien. Entonces, vamos a calcular la corriente inducida. Vamos a platicar un poco de las fuerzas magnéticas. Y vamos a contemplar también la parte de conservación de energía. Ok, entonces espero que no se me olvide eso, que es lo que me preguntan. El B es constante y es uniforme. Entonces, algo está moviendo la espira hacia allá. Mientras la espira esté en la región donde hay campo magnético, yo creo que la conclusión lógica a la que llegaríamos es que el flujo magnético es constante. Algo lo está jalando, pero el flujo no cambia. Todo el tiempo capta la misma cantidad de flujo magnético, de campo magnético, a través de esta área que es el área de la espira. ¿Dónde empieza a suceder algo un poco más interesante? Cuando llega al borde, a la frontera. Porque entonces piénsenlo, cuando llega aquí y empieza a moverse hacia allá, ¿qué va pasando con el flujo magnético que va hacia adentro? Piénsenlo como si fuera un chorro de agua que está cayendo aquí. Aquí capto no sé cuántos litros por segundo. Aquí sigo captando la misma cantidad de litros por segundo porque el campo es uniforme y constante en el tiempo. Me sigo moviendo para acá. Al llegar aquí, sigo captando lo mismo. Pero cuando ya estoy saliendo, esta área de la espira, la que está fuera de la región donde hay campo, ya no recibe flujo magnético. Entonces va a haber un flujo hacia adentro que va disminuyendo, si lo piensan un momento. Y entonces, como hay un flujo magnético variable en el tiempo, se va a generar una corriente inducida. Entonces voy a borrar esto. Borro esta. Ya sabemos que tiene ancho A y largo B. El largo no va a ser tan importante, el ancho sí. Se está moviendo con velocidad B, eso lo voy a considerar siempre con velocidad B constante. Entonces, cuando llega a la frontera, está aquí. En esta región de la espira hay campo magnético uniforme y constante en el tiempo. Pero aquí no, porque es la frontera donde se acabó el campo. El ancho no ha cambiado, es decir, la espira no se está deformando. Desde aquí hasta afuera vale D, pero ya es todo lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué caso estamos? Si tomaron apuntes, si se acuerdan, tenemos un caso en donde el flujo magnético externo va hacia adentro y va disminuyendo. Por lo tanto, la corriente inducida se va a oponer a la disminución del flujo magnético externo hacia adentro. Entonces, ¿cómo va a circular la corriente en este caso? Se opone a la disminución hacia adentro. Entonces, la corriente inducida va a circular. ¿Cómo? Si se va a oponer a la disminución hacia adentro, entonces la corriente va a ir así, la corriente va a ir así, la corriente va a ir así, la corriente va a ir así. Obviamente va a lo largo de esta espira. Porque entonces si la corriente inducida circula de esta manera, repito, sobre el alambre, entonces genera un autoflujo que va hacia adentro y que se opone a la disminución. Entonces ya tenemos en qué dirección va. Ahora, hay que calcularla. ¿Cómo le vamos a hacer para calcularla? Bueno, necesito el flujo magnético. Entonces vamos a calcular. Para encontrar este necesito el flujo magnético. Luego su derivada. Le cambio el signo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con calma. La corriente circula así. ¿Cómo orienta esta corriente al área? Ahí está la espira. Ahí está la corriente. Esta corriente es inducida. No hay batería. Pulgar en la dirección en la que circula la corriente. Eso me orienta a mi circuitito. Eso me orienta el área. ¿Hacia dónde va? El área. Hacia adentro. Piensen en un dipolo magnético. Si la corriente circula así, el área va para abajo, perpendicular.
Si este es mi dipolo y la corriente circula así, si la corriente circula así, este es mi diferencial de área, me la orienta hacia arriba. Si en este caso la corriente circula así, la diferencial de área va hacia adentro, diferencial de área hacia adentro. ¿Sí? ¿Cómo va el campo magnético? Para adentro. ¿Listo? Borro. Vamos primero con este. Flujo magnético es igual a la integral de B punto, diferencial de área, sobre mi superficie que me encierra la espira. Bueno, ya no lo pongo, aquí está. Esto va a ser igual, integral, tamaño de B, por el tamaño de la diferencial de área, por el coseno del ángulo que hacen estos dos vectores. ¿Qué ángulo hacen? El de A va para adentro y el campo va para adentro. Exacto. 0 grados en cualquier punto. Es decir, ¿aquí hay campo? Sí. ¿Aquí hay campo? Sí. El área va para adentro. Pregunta, ¿esto de aquí contribuye a esta integral? No. Entonces, ¿hasta dónde va a ser esto? Empecé con la espira completa y ahora resulta que acá no hay campo. Entonces, esta parte no contribuye al flujo. Entonces va a ser, recuerden, esto es el ancho, pero a esto ya no va a ser B, ya no va a ser B, sino hasta aquí, hasta un cacho. ¿Cómo le pongo? Una letra. Hasta X, donde X puede ser 0 cuando estoy hasta acá. Cuando estoy a la mitad esto vale B medios y cuando estoy hasta acá esto vale B. ¿Sí están de acuerdo? Supongo que sí. Entonces, como no tengo espacio, para acá. Y entonces acá lo continúo. Flujo magnético va a ser B es constante, lo voy a sacar. Coseno de 0 pues es 1. Diferencial de área, pero nada más va a ser esta área. Entonces, a ver si están ustedes de acuerdo, supongo que sí, va a ser ancho, por lo que mide aquí. Y ya. Este es el flujo magnético. Noten lo siguiente. La X con el tiempo va disminuyendo. ¿Qué le pasa al flujo? Va disminuyendo. Ya lo sabíamos. Por eso la corriente inducida circula así, para evitar que disminuya tanto. Aunque no lo va a lograr. Ahora bien, ¿quién es entonces la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo? La necesito. La derivada va a ser, dijimos, B es constante, no solamente espacialmente, sino en el tiempo. Por lo tanto, de esta derivada puedo sacar B y puedo sacar A porque son constantes en el tiempo. Entonces tengo BA, me queda la derivada de X con respecto del tiempo. ¿Y quién es la derivada de X con respecto del tiempo? ¿Cómo está cambiando esto con el tiempo? Precisamente es la velocidad con la que este sale. Y a esa le llamé Bel. ¿Por qué le puse Bel? Para que se nos quede que eso es la velocidad. No es un potencial, no es nada. Es velocidad. ¿Cómo se mueve hacia allá? Entonces ya tengo el flujo. Ahora, este de aquí. Esto va a ser igual. E va a ser igual a menos B por A. Por la velocidad. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora, aquí tengo que tener cuidado. Aquí tengo que tener cuidado con el signo. Déjenme ponerlo así. Déjenme ponerlo desde acá. ¿Cómo es intrínseca? Si el flujo magnético es este, ¿cómo es su derivada con respecto al tiempo? Dado que X está disminuyendo con respecto al tiempo. Es intrínsecamente negativo. Entonces, estrictamente, a este le tendría yo que poner ya positivo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque el flujo magnético es esto. El cambio en el flujo magnético es intrínsecamente negativo. Es decir, esta parte va a ser negativa. Con este menos le voy a cambiar el signo. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado.
¿Sí estarían de acuerdo? ¿Cómo lo hago ver más explícito? Esto es así. Esto es así. Lo puedo poner así. dAx en dt. Y entonces aquí debería de estar un signo menos que me estaría diciendo que está disminuyendo el área. Es decir, déjenme regresarme un paso. Y entonces aquí le puedo poner d en dt del área. Así. Y entonces, aquí en esta es negativa. Y entonces me queda menos, bueno, me queda b por menos a por x. Porque el área está siendo cada vez más negativa. Así, ya quedó. El área es a por x, pero está disminuyendo con el tiempo y entonces es intrínsecamente negativa. Entonces le pongo menos a bel. A la hora de que lo meta acá, me va a quedar que la FEM es igual a menos b por menos a por bel. Repito, bel es la velocidad. Menos menos, b a bel. Ya tengo la FEM. ¿Cómo obtengo el tamaño de la corriente? Dividan entre R, que es la resistencia. Y ya tienen la corriente. ¿Dónde lo anoto? Aquí. Entonces ya está. Entonces la corriente inducida va a ser igual a esto entre la resistencia. Ahí está la corriente. La tenemos en términos de el valor del campo, el ancho, la rapidez con la que se está moviendo, dividido entre R. Ahora vamos a discutir un poquito sobre las fuerzas magnéticas. ¿Qué es lo que necesito? Necesito este esquema, necesito esto y el campo. Entonces voy a quitar todo esto. Entonces vamos con las fuerzas. Pues voy a borrar todo esto. Voy a necesitar la FEM. Ya no me acuerdo cuánto valía la FEM. La FEM era B a Bel, ¿no? Esta es la FEM. Ok. Entonces voy con las fuerzas magnéticas. A ver. Necesito este esquema. Ahí está la espira. Y hasta aquí está la frontera. En estos puntos de la espira, el campo magnético va así. Y en estos puntos de la espira no hay campo magnético. Entonces no lo pinto. La corriente circula siempre en este sentido, en este sentido, en este sentido. Aquí sí hay corriente, aquí también hay corriente, aquí hay corriente, pero no hay campo. ¿Qué otra cosa necesito? Nada más. Ahora vamos con las fuerzas. Vamos con la fuerza en este tramo. En este tramo de aquí arriba, acuérdense que cuando yo tengo un alambre y en él circula una corriente y hay un campo magnético, la fuerza que va a sentir está dada por esta expresión. Es un pedazo recto, entonces en vez de tener I dl cruz B igual a diferencial de fuerza, acuérdense que cuando este y este son uniformes, lo sacamos, integramos y podemos sustituir al alambre por un alambre ficticio que va de un punto a otro, pero en este caso es tan sencillo que este dl al integrarse se convierte en este tramo, o 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 en este tramo. Entonces no tiene mucho chiste. Esta fórmula se reduce a esto. Si no lo ven, tomo la integral, pero como I es constante y el dl también, digo el b, entonces me queda la integral de dl. Entonces se convierte en esto, ¿no? Un tramo así, un tramo así, un tramo así, un tramo así. Ya. Esta es la que voy a usar. Bien. Entonces, vamos para acá. Estábamos con esto. Creo que es evidente que como en este tramo no hay campo magnético, la fuerza magnética aquí va a valer cero, ¿no?
En este tramo no hay campo magnético porque estamos afuera de la región. Entonces tampoco hay campo magnético, entonces esto de aquí la fuerza vale 0. Aquí, idéntico. Vale 0 el campo aquí, por lo tanto en este tramito también vale 0 la fuerza. Lo interesante va a estar aquí, aquí y aquí. Vamos pues. Vamos con este entonces. Hacia adentro el campo. El alambre lo orienta la corriente para allá. Rojo el campo, negro el alambre. ¿Hacia dónde va L cruz B? L, negro, cruz rojo. Me va a dar azul. Va otra vez. Alambre negro, campo rojo. Entonces negro, cruz rojo me va azul. Lo pongo acá. La fuerza va así, en este tramo. ¿Cuánto vale en este tramo? Simplemente vale tamaño de la fuerza es I por el tamaño de L, este tramito, por el tamaño de B, por el seno del ángulo que hace L y B, L y B. 90 grados, ¿no? Entonces la fuerza vale eso y va para allá arriba. Vámonos para acá abajo en este otro tramo. ¿Hacia dónde va el alambre? Negro. ¿Hacia dónde va el B? Rojo. Hacia adentro. Va otra vez. Alambre negro, campo rojo. ¿Cómo va L cruz B? Negro cruz rojo. Va para abajo. Véanlo. Negro cruz rojo. Azul. Entonces aquí la fuerza va así. Rojo, negro, negro cruz rojo, azul. ¿Y cuánto vale la fuerza? I, tamaño de L, pues es el mismo pedazo. B, seno del ángulo que hace L con B. 90 grados. L y B. Espero que se vea. Seno de 90. Si quieren pónganle seno de 90. Seno de 90, pero el seno de 90 es 1. Estas dos se anulan. Ahora vamos a ver esta. Voy a utilizar la misma formulita. La corriente va para allá, para arriba. Entonces el alambre queda orientado. Negro. Rojo el campo. Entonces, alambre negro, campo B. L cruz B me da azul. Negro cruz rojo. Por lo tanto, la fuerza aquí va así. ¿Cuánto vale esta fuerza? Vale, tamaño de I por el ancho, porque esto de aquí mide A. ¿Sí se acuerdan? Esto de aquí era el ancho, es A. Por el tamaño del campo, B. Por el ángulo que hay entre estos dos, 90 grados. Seno de 90, ya no lo pongo. Y AB. Esta es la fuerza. Fíjense, si la corriente fuera hacia abajo, la fuerza iría para allá. Entonces bastaría con darle un jaloncito. Como la fuerza empezaría a actuar a la derecha, se iría solito. Tendríamos un móvil perpetuo, lo cual viola el principio de conservación de la energía. Viola los principios de la termodinámica. Entonces, el hecho de que la fuerza que aparece vaya en este sentido obliga a que nosotros tengamos que, el agente que mueve el circuito, todo el tiempo tiene que estar gastando energía. Entonces, ahí están las fuerzas magnéticas. La fuerza aquí vale 0, ¿por qué? Porque no hay campo. No hay campo. No hay campo. Aquí sí, pero se oponen. Van así. No se nos va de lado. Y esta de aquí obliga a que quien jale gaste. Sería todo, ¿verdad? Un jaloncito ya, se mueve. Tendríamos energía de la nada. Ahora, y además, si la fuerza todo el tiempo está aumentando la velocidad, porque entonces empuja, y le está aumentando la velocidad, eso no sucede. Ahora, conservación de la energía. A ver, para la conservación de la energía, lo que podemos hacer es,
Estas las iba yo a necesitar. Entonces ya tenemos discutido esto, vámonos con la conservación. Inciso C. Y la energía. Bueno, en mecánica, la potencia mecánica es igual a la fuerza aplicada por la velocidad, ¿no? Entonces, si yo tengo en este caso que hay una fuerza para acá, yo tengo que aplicar una fuerza hacia allá que la contrarreste. ¿Para qué? Para que la fuerza total sea igual a cero, ¿no? Y entonces me pueda mover con velocidad constante. Entonces la fuerza aplicada que alguien tiene que estar aplicando para allá tiene que ser igual y opuesta a esta. Entonces va a ser IA por B. Multiplico por la velocidad y ya tengo la potencia mecánica. ¿Sí? Y la potencia eléctrica, que esto se está calentando, dijimos por ahí alguna vez que era la corriente por el voltaje, ¿no? Pero ahora resulta que esto de aquí, la corriente es VAB entre R y la FEM es VA Bel. VA Bel. Pero entonces, si yo sustituyo aquí quién es la corriente, sustituyan aquí la corriente, VA Bel entre R, resulta que esta expresión es justamente igual que esta expresión. Véanlo. Por eso no las borré. Porque en algún momento lo iba a necesitar. Entonces, sustituyan aquí quién es la corriente. Ya está. Y las dos expresiones son iguales. ¿A qué estamos llegando? Voy a borrarle. Lo que estamos obteniendo entonces es que lo que gasta alguien que está jalando es lo que se está consumiendo. ¿De acuerdo? Entonces la energía se conserva. Voy a escribir otra vez la expresión de la ley de Faraday, aprovechando que ya tenemos un ejemplo completo. Voy a borrar. Y entonces lo que tenemos es que la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz, que va a ser igual a la integral de un campo eléctrico en una espira, va a ser igual a menos el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo, donde este signo menos se conoce como ley de Lenz y es una expresión de la conservación de la energía. El flujo magnético es igual a la integral de B punto diferencial de área. Esta integral se toma sobre una superficie que tiene que ver con la espira. ¿Sí? Aunque, como en el problema que acabamos de ver, tomen en cuenta que a veces, por ejemplo en el caso, ¿listo? No toda el área es importante. ¿Por qué? Porque puede que no haya campo, entre otras razones. Entonces, esto es lo que tenemos al momento. Vamos a ver otro ejemplito, ya un poquito más matemático. Este está interesante porque tiene mucho que ver con física. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, es bueno en ese sentido. El siguiente, espero que quede claro. Es más sencillo. Dice, en la figura, el flujo magnético, lo voy a abreviar, el flujo magnético en la espira crece conforme a la ecuación. Ya este está dado. Flujo magnético va a ser igual a 6 miliwebers por segundo cuadrado
por el tiempo al cuadrado más 7 miliwebers por segundo por el tiempo t. El esquema es un poco raro ahí geométricamente, pero no se preocupen. Puntitos, puntitos. Nada más pongo unos cuantos, pero hagan de cuenta que están en todos lados. Eso lo que indica es que el flujo magnético es hacia afuera. Y la espira tiene una forma ahí medio chistosa. Es así. Y luego aquí le ponen un agregado. Y aquí le ponen una resistencia. Entonces es un alambre. Y luego lo completan aquí con una resistencia R. Y los puntitos indican que el flujo magnético en la región, el flujo externo sobre esta espira, va hacia afuera. Y está dada por esta expresión. Fíjense en las unidades, por favor. Esto está en miliwebers, por segundo cuadrado, tiempo al cuadrado, segundo, tiempo. Entonces esto va a estar en miliwebers. Hay que tener cuidado, hay que ponerlo en webers. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? No nos dan el valor de la resistencia, pero nos dicen cuál es el valor de la FEM en t igual a 2 segundos. Y una pregunta que es más o menos sencilla. Dirección de I en la resistencia R. Eso es lo que nos dicen. Entonces es una espira ahí medio rara. Y tenemos esto así. Entonces el flujo está dada por esta expresión. Y estos puntitos lo que nos indican es que el campo magnético va hacia afuera, el que provoca esto. Entonces, si nos damos cuenta, esto tiene forma de parábola, ¿no? Entonces, bueno, vamos a responder a esto. Les voy a borrar. Con excepción de la expresión matemática. Entonces, lo que yo tendría es que la FEM va a ser igual a menos la derivada con respecto del tiempo de mi flujo magnético. Y entonces esto va a ser igual a menos la derivada con respecto del tiempo de esta expresión. Hay que ponerla en unidades adecuadas. Esto sería 6 miliwebers, sería 6 por 10 a la menos 3 webers sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Y esto sería 7 por 10 a la menos 3 sobre segundo webers por el tiempo t en segundos. Entonces, si yo la derivo, lo voy a poner aquí arriba. Entonces voy a tener 12 por 10 a la menos 3. Le voy a quitar las unidades. Y aquí le pongo t. Ya sé que al sustituir tiempo me va a dar volts. Y aquí me va a quedar ¿qué? Más 7 por 10 a la menos 3. Entonces aquí ya me va a quedar volts. Ya es la derivada con respecto al tiempo. Y cuidado con el signo, ¿no? Porque el signo afecta hasta acá. Ahí está. Entonces, en t igual a 2 segundos. Le voy a borrar. En t igual a 2 segundos tenemos subíndice 2 le voy a poner. Si no les gusta la notación, cámbienla. Lo que me va a dar es menos 24 por 10 a la menos 3 menos 7 por 10 a la menos 3. Ya sustituí en segundos. Entonces me queda menos 31 por 10 a la menos 3. Estaría en volts. Si lo quiero poner en milivolts, se puede poner como menos 31 milivolts. Y me preguntan en qué sentido circularía la corriente.
Entonces, ¿en qué sentido va a circular la corriente? Entonces borro aquí. Yo tenía, no lo hubiera borrado, que el flujo magnético es una constante positiva por el tiempo al cuadrado más otra constante positiva por el tiempo t. Entonces, si yo hago la gráfica de eso, este es el flujo contra el tiempo. Entonces estas son positivas, en t igual a 0 vale 0. Y luego va a ser esto, ¿no? Entonces el flujo está creciendo con el tiempo. En particular a mí me pidieron que calculara, ¿qué? En t igual a 2. Entonces estoy por aquí, cuando el flujo vale... Ya no lo calculé ahí, tomé la derivada. Pero esta ecuación, que es la que me está dando el flujo magnético, está creciendo con el tiempo. Entonces, eso me sirve para discutir con ustedes. Entonces, el flujo está aumentando con el tiempo y va hacia afuera. Entonces, el flujo aumenta hacia afuera. ¿Cómo va a circular la corriente para oponerse? Si circulara así, en sentido antihorario, estaría generando un autoflujo que aumenta el flujo hacia adentro, digo hacia afuera. Así. Entonces lo que tiene que suceder es que no, que se opone al aumento de flujo. Y entonces va a circular generando un autoflujo que se opone al aumento hacia adentro. Entonces la corriente inducida va a circular en este sentido. Por lo tanto, la pregunta, dirección de I en la R, pues vean ustedes, circularía de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería que en el circuito circula una corriente horaria. ¿Qué valor tendría esa corriente? Lo único que tienen que hacer es tomar el valor absoluto de esto y dividirlo entre el valor de la resistencia si lo tuvieran. Pero no lo tenemos. Entonces lo único que nos preguntan es la dirección del campo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí y le continuamos con más problemas de ley de Faraday.